Vamos a nuestra segunda parte. Antes de salir al break, Felipe me hizo una pregunta que me pareció re interesante porque refleja cómo el estudio del Antiguo Testamento empieza a producir una especie de iluminación del hilo rector de pensamiento que está teniendo el Señor con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuál es nuestro famoso hilo rector en todos los estudios de Biblia que tenemos? La presencia de Dios. Ahora, nosotros decimos esa palabra presencia de Dios y en sí no significa mucho. Presencia de Dios es la presencia de Dios. Pero ¿en qué nos influye eso? Presencia de Dios en el sentido de que Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Entonces, el objetivo del Señor siempre ha sido ese. Desde el jardín del Edén, pasando por todas las épocas del ser humano, la intención de Dios es habitar en medio de su pueblo. Hizo el pacto con Israel para habitar en medio de su pueblo. Y entonces quiere estar de tal manera que ojalá se pudiera meter dentro de las personas. Pero la obediencia de Israel hizo que se produjera esta separación, que es lo que hemos visto en todos los profetas. Entonces llega el minuto donde ellos comienzan a decir, vendrá una época donde de verdad ocurrirá que Dios estará dentro de nosotros. Él pondrá su ley en nuestros corazones. Él derramará su espíritu y estará en nosotros. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿todo esto es casualidad? Hay un hilo de pensamiento. Es el Señor llevando adelante su propósito para con la humanidad. Y cuando viene el cumplimiento de los tiempos, Jesús dice en la última cena, antes de la cruz, esto es la copa, que por supuesto representa la sangre que al día siguiente él iba a derramar, esto es la copa de un nuevo pacto. Y ahí está. Entonces él quería recalcar el sacrificio que él haría para que ese pacto, esa intención de Dios de todas las épocas se pudiera cumplir. Y cuando finalmente la sangre es derramada y el Señor resucita, les dice, mire, ustedes van a recibir ahora la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo, en su pueblo. Y cuando uno tiene eso en mente, es que recién empieza a entender el conflicto del apóstol Pablo con los judaizantes que quieren hacer volver a los creyentes a la ley y quieren que se circunciden y obedecer la ley de Moisés y Pablo alega cómo, habiendo comenzado por el Espíritu, quieren volver ahora a la carne. No tiene sentido, estamos en la época gloriosa, la época soñada. Y el Nuevo Testamento tiene este gran conflicto, que la iglesia, teniendo el mayor de los privilegios, puede vivir igual en la carne y no en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu, en la presencia de Dios y con todo lo que esto significa, no es natural para el ser humano. Nos acomodamos con facilidad a lo conocido. Y finalmente perdemos lo mejor. Esto es como, muy en breve, una historia de toda la Biblia. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que Dios está produciendo y es la oportunidad que tenemos. ¿Lo ven? Volviendo a lo que nos queda de Oseas, en esta restauración del matrimonio, que Dios profetiza de él con su novia, con su esposa Israel, resulta que ya no es su novia. Él ya se había casado con ella. Entonces esta restauración del matrimonio, este lenguaje de desposorio, que nos parece como el de un novio, resulta que es el de un esposo hablándole a una mujer adúltera. Y es una muestra más de la gracia, del amor, de la fidelidad de Dios, dando una nueva oportunidad a esta mujer adúltera.
Y en una muestra de algo extraordinario, Dios le pide a su profeta que también eso lo ejemplifique con su propia vida. Y Oseas accede. Entonces, en el capítulo 3, vemos que Oseas fue y compró de regreso a su mujer adúltera, a Gomer. En el capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo? Ese cómo es muy importante. El amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a otros dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ve y ama a una mujer, Gomer, amada de su compañero, amada por su esposo, aunque adúltera. ¿Cómo? Esto es similar a lo que vivió Dios con su pueblo, que también ama a su pueblo, pero le ha sido adúltero. Y entonces lo que Oseas debe hacer es lo que Dios va a hacer con Israel. Y el capítulo 3 nos dice que Oseas va a alguno de estos cultos de fertilidad donde Gomer se ha vendido como prostituta y la compra de regreso. Y el precio que paga es muy decidor porque tenemos esos antecedentes, era el precio que se pagaba por una esclava defectuosa. Una esclava que le faltaba una parte del cuerpo o que tenía ciertos impedimentos y ya no podía hacer todo lo que se esperaba de ella, o que ya no era atractiva, entonces tampoco podía ser usada para otras actividades según lo que quisieran los amos, ¿no es cierto? Entonces, una mujer defectuosa. Y por supuesto Israel tiene que leer entre líneas. Eso eres tú. Fuiste mi esposa, tuviste el gran privilegio, pero ahora estás defectuosa. No obstante, te sigo amando y te rescataré. Pero los defectos vendrán por los efectos del juicio. Es un poco extraño reconstruir la historia de qué habrá pasado con Gomer. No se sabe por qué se fue de la casa, probablemente por un adulterio. Es muy posible que Oseas ejecutara un juicio legal y en lugar de apedrearla, escogiera la carta de divorcio. Y al verse ella repudiada, sin otra forma de sostenimiento, se autovendió a estos cultos de fertilidad, que significa que va a trabajar como sacerdotisa, prostituta, para ejemplificar con su propio cuerpo la fertilización que Baal hacía sobre la tierra. Entonces todo es bastante grotesco, pero es lo que pasaba en aquella época. Y sin embargo, en esas condiciones el profeta va y compra de regreso a su esposa. Y le dice en el capítulo 3, te vas a estar quieta, no vas a tener otros hombres, ni yo te tocaré por un tiempo, que ejemplifica el tiempo de aislación que iba a tener Israel, pero finalmente te voy a restaurar a una relación matrimonial completa. ¿Sí? ¿Cómo sabe que habla de Gomer si se ama a una mujer como si fuera a una cualquiera o Sí, tienes razón, pero el contexto nos dice que él va a recuperar a su esposa. En el capítulo 3, no dice específicamente que fuese Gomer, pero en el capítulo 3 nos da a entender que le habla como si fuese su esposo, le habla con una intimidad, con un conocimiento que sería muy extraño que no fuera Gomer misma, ¿no? Podría ser, digamos, otra prostituta, pero tendríamos que meter otra situación, porque Oseas enviudó, ¿no es cierto? Se murió la Gomer y entonces fue y tomó a otra mujer, ya, pero empezamos a inventar más historias.
Lo más natural es pensar en lo que está pasando acá. Lo que es claro es que sea quien fuera esta mujer, era adúltera y Oseas va y la compra para sí de regreso. ¿De acuerdo? Bueno, la gracia de Dios en esta restauración matrimonial es algo digno de destacar. Así como destacamos que el conocimiento de Dios, que es lo final, lo que Él realmente quiere de su pueblo, así también la gracia de Dios es un temazo, porque es la manera en que Dios se ha relacionado toda la vida con el ser humano. Cuando alguien dice, en el Antiguo Testamento vemos obras, en el Nuevo Testamento vemos gracia. Eso es un mal entendimiento de la Biblia. No hay forma de que Dios se relacione con nosotros si no es por gracia. Porque si Él se relacionara con nosotros por mérito, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre estamos al debe. Y estando al debe, el juicio de Dios sería justo al acabar con nosotros. Por lo tanto, es necesaria la gracia, no hay otra forma. Pero lo notable de la gracia es lo que ésta llega, el nivel que tiene en el caso de Dios con un pueblo que, a pesar de toda la revelación, insiste en serle infiel. Y este es un tema que también quiero ver a través de algunos pasajes. En el capítulo 2, versículo 1, que es donde podríamos decir comienza esto, dice, decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruhama. Ya este pasaje al principio del libro está anunciando lo que va a pasar. Díganse entre ustedes que volverán a ser pueblo y díganse entre ustedes que volverá Dios a tener misericordia, compasión de ustedes. ¿Se fijan? Comiencen a proclamarlo. No se ve nada de esto en el corto plazo, pero comiencen a proclamarlo. Capítulo 2, versículos 14 al 23, es un poco largo para leerlo, pero ya estuvimos analizándolo y es nuevamente este lenguaje del pacto nuevo, que aunque en el futuro es una maravillosa imagen de esperanza. Capítulo 6, versículos 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos, la famosa palabra, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la letra de una canción. ¿La han escuchado? ¿Verdad? La hemos cantado varias veces acá en la iglesia, es una canción hermosa. Pero sale de este pasaje de Oseas. Porque es un pasaje donde él está hablando de la gracia. Y en este caso hace una mención que es harto interesante. Por una parte asegura, el juicio será tremendo, pero será Dios mismo quien nos va a restaurar. Y nos va a restaurar de tal manera que aunque estemos muertos por 2 días, al tercero resucitaremos. Y esta es una ilustración que no pueden perder de vista. ¿A quién les recuerda? A la resurrección de nuestro Señor, ¿no es cierto? Que tantas veces hemos hablado acá y que siempre ilustramos con la cruz y la resurrección. Resulta que evidentemente el Señor no estuvo 3 días muerto, ¿verdad? Él estuvo mucho menos de 72 horas. Pero como alcanzó a pasar 2 noches, entonces en el ambiente judío se considera 3 días. Es el tema cronológico, no importa. El punto es que 2 días, ¿no es cierto? Y al tercero, la resurrección. ¿Pero quién más vivió esto? Jonás, por ejemplo. De hecho, el Señor Jesús dice, ustedes van a ver todavía la señal de Jonás. ¿Y quién más? Dice Oseas, esto nos va a pasar a nosotros. Oseas 6:2.
¿Y quién más? Lázaro. En Juan 11, no solamente fueron 2 días, sino que fueron 4 días. Entonces lo que está aquí es mostrándonos un patrón que es re interesante porque nos dice del concepto judío acerca de la muerte. Después de 3 días, la muerte ya era inevitable. Entonces cuando un muerto lleva 3 días no se puede hacer nada. Pero aunque pasen 3 días, dice Oseas 6:2, aunque pasen 3 días, nuestro Dios nos levantará. ¿Entiende lo que trata de decir? Y lo mismo trata de decir Jonás. Pasó 2 días en el vientre del pez, pero al tercer día salió. Y en el caso del Señor Jesús, nuevamente, Dios está derrotando la muerte. Y otra vez, es esto que ya vimos en Antiguo 1 y Antiguo 2, Dios como que se adapta a esta teología popular para, desde esos conceptos, errados o no, llevarlos a lo extraordinario. Dios usa incluso la ignorancia para decir, fíjense cómo yo derroto la muerte. Entonces es un temazo del Antiguo Testamento, muy interesante. Así comienza la gracia, la esperanza que hay. Y continúa en el capítulo 11, versículos 1 al 4, un pasaje que lo encuentro maravilloso, es súper emotivo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Un pasaje que es usado para referirse al Señor Jesús cuando Él va, llevado por José, ¿no es cierto?, a Egipto, escapando de Herodes y la matanza de los niños. Y entonces cuando regresa de Egipto, dice, usa estas palabras intencionalmente. Usted lo ve al calce de su hoja de la Biblia. Dice en Oseas 11.1, Mateo 2.15. Ahí se usa esta expresión que viene de Oseas. Entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí se refiere literalmente a la salida, el éxodo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Ven la imagen de un papá enseñándole a andar a su pequeño? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Es un pasaje enormemente emotivo desde mi perspectiva. Recuerda, por supuesto, los primeros tiempos, como si Efraín, y Efraín es una forma de referirse al reino del norte, porque Efraín era la tribu más grande y que representaba entonces al reino del norte. Además, es la tribu que primero se rebeló en contra del reino davídico y se separó y las otras lo siguieron. Dios recuerda entonces a esos primeros tiempos. Y pese a haberlo comparado varias veces durante el libro con animales, por lo testarudo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 15, dice que son una novilla indómita, una vaca salvaje, le dijo, ¿no es cierto? En el capítulo 6, versículo 11, dice que son paloma incauta. En el 8, 9, asno montés. No ha sido cariñoso el Señor a veces para decirle, son toto. Pero a pesar de lo brutos y que yo podría traerlos a chicotazo, ¿cómo los voy a traer? Con cuerdas de amor, cuerdas humanas, porque esos son para ustedes, para mí, mis hijos y muy amados, a pesar de. Así que no olviden estas ilustraciones, para mí son fantásticas. Entonces el Señor
nos empieza a delinear lo que es la gracia. En este capítulo 11, gracia es ternura. Por eso que los va a llamar Ruhama, porque va a tener de ellos compasión. Gracia es un trato inmerecido, porque debiéndolos traer a chicotazos, amarrados con alambre de púa, los atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y entonces empezamos a entender, y esto es Antiguo Testamento, cómo es la gracia de Dios. Y cuando entendemos este atributo, estamos entendiendo cómo es Dios. En el capítulo 11 también, versículos 8 al 11, nos dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Tseboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Esta palabra compasión, que no la olviden, por favor, es la palabra raham, de dónde viene ruhama, y donde viene la palabra compasivo, referente a Dios, que es rahum. Esta palabra es vital para hablar de la gracia. No son sinónimos, pero la describe. Y aquí tiene esta muestra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es Dios hablando a su pueblo. Cuando uno lee Oseas, realmente ve a un esposo celoso, ve a un esposo engañado sufriendo, ve a un papá tierno, ve a un hombre lleno de compasión, lleno de perdón. Y él usa, estos se llaman antropomorfismos, o sea, usa emociones, sentimientos, cosas humanas para hablar de sí mismo, de manera que lo podamos entender mejor. Porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Conocer a Dios. Conocer a Dios. De eso se trata. Capítulo 13, versículo 9. Claro. Tendrás que preguntarle a Oseas en el cielo. Es buena tu pregunta. ¿Realmente Oseas amaba a comer? No, pero no lo sé. No lo sé. Dios lo usa como ilustración. Da la impresión de que sí. Porque Dios lo usa como ilustración y Dios quiere usar algo que es muy similar a lo que él sentía. Así que aparentemente Oseas no solamente obedeció a Dios, sino que lo hizo porque de verdad amaba a comer. Pero es difícil hacer algo así. Cuando el amor de la vida simplemente se fue y engañó y todo, es sumamente complejo. Muy, muy difícil. 13:9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Cómo dirían ustedes esto? ¿Qué habla de la gracia esto? Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Si te perdiste, es porque antes estuviste. Pero en mí está tu ayuda todavía. Gracia significa todas estas cosas. Hay una fidelidad de Dios para mantener la compasión, ¿cierto? Pero el punto de
Estás perdida, pero aquí estoy. En mí está tu ayuda, hay oportunidad de regresar. Todo el capítulo 14 son palabras de esperanza, debida a la gracia de Dios. Por ejemplo, en 14:4 dice, bueno, ahí está ahí lo tiene proyectado, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Generalmente la palabra gen es la palabra traducida gracia en hebreo. Así, generalmente, no siempre, pero es lo más frecuente. Fíjese, hablando de esta gracia, quiero mostrarles cómo termina el libro de Oseas. No es todo lo que tengo para hoy, pero sí quiero mostrarles esto, porque va a ser interesante para ustedes. El libro de Oseas termina en el capítulo 14, versículo 9, y dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Así termina esto, casi como un proverbio, diciendo, les he mostrado todo lo que necesitan saber. La gracia de Dios está disponible. Pero si la rechazan, hay juicio. Y aunque haya juicio por la gracia, hay nueva oportunidad. Ahí están los caminos de Dios. El sabio, el prudente, andará por ellos, pero los rebeldes tropezarán en esos caminos. Y termina Oseas de esta manera proverbial, dándonos una enseñanza que es para todas las épocas de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer con la revelación de este Dios? ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre uno puede andar por ella o tropezar. Otro pasaje muy interesante, justo el anterior, el versículo 8. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, es el Señor hablando, y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Un pasaje que se los traje porque también es famoso. ¿Saben lo que es un haya? Es un árbol. Si ustedes quieren buscarlo después en internet, hay imágenes muy bonitas. Es un árbol, es una conífera. Y por lo tanto, por ejemplo, me parece la nueva versión internacional traduce un pino siempre verde. Y les quise traer esa pequeña ilustración que usa el profeta hacia el final, porque se dice que de este pasaje los reformadores, específicamente Lutero, sacó esta idea del árbol de Navidad. Porque el árbol de Navidad es un pino, ¿no es cierto? Las coníferas tienen esta característica de estar siempre verdes. Y entonces la idea es que cuando uno está con el Señor, cuando lo reconoce y rechaza toda la rebeldía anterior, Dios se vuelve para nosotros como un árbol siempre verde, siempre con sombra, siempre protector. Y es una ilustración hermosa, entonces mucha gente habla en contra del árbol de Navidad y todo. La verdad es que da lo mismo, ¿no? Pero a gente de hace mucho tiempo, a los reformadores, se les ocurrió esta idea, que viene de este versículo, como una representación de Dios. Cuando uno está con Dios, Él se transforma, entre muchas otras cosas, en esta protección, siempre verde, no cambia. Siempre hay sombra del Omnipotente para los que quieran buscar refugio en Él. Una pequeña nota, un regalito. No vayan a predicar que el pastor Enzo dice que hay que tener árbol de Navidad, no ese es el tema, ¿no? Pero ya lo dije.
Pasamos a otro tema que es muy importante también, porque esta última parte no va a ser tan grata como la anterior. Antes vimos el tema de conocer a Dios y el de la gracia, pero Oseas va en este pimponeo entre el juicio y la gracia, juicio, gracia, y vamos a terminar con el tema más destacado del libro, que es lamentablemente el de juicio. Y dentro de este tema aparece esto que es súper notable, que es la influencia satánica junto a la rebeldía y la soberbia. Fíjese cómo dice en Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Precisamente, gran parte del alegato de los profetas es ¿por qué ustedes se arrodillan delante de una madera o de una piedra que no piensan, no hablan, nada? Pero aquí Oseas dice, hay algo más. Porque el leño les responde. Porque espíritu de fornicación, y es la misma palabra tzanun que hemos visto antes, espíritu de adulterio, lo hizo errar y dejaron a su Dios para, otra vez la misma palabra, adulterar. Es una triste traducción, fornicar, porque aunque podría usarse eventualmente, todo el ambiente habla de una esposa que se va del hogar. Entonces una esposa no fornica, adultera. ¿Me explico? La fornicación se usa para relaciones fuera del matrimonio de personas solteras. Y cuando son casadas, las relaciones fuera del matrimonio se llaman adulterio. ¿De acuerdo? Bueno, pero lo que destaco aquí es este tema del espíritu de. Cuando en la Biblia ustedes ven espíritu de, puede significar una de dos cosas. A veces se usa como ambiente de. Aquí hay espíritu de oración. Aquí hay espíritu de bondad. ¿Me entiende? Aquí hay como hoy en día se dice, aquí hay como buena onda, buenas vibras. Ambiente de. Pero también se usa para referirse a demonios específicos. Espíritu de, aquí hay uno, espíritu de adulterio. Cuando uno se mete donde no debe, hermanos queridos, abre puerta a espíritus específicos que están enviados para hacer que algo no solamente perdure, sino que se acreciente. En el mismo Oseas capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios porque este mismo espíritu de adulterio está en medio de ellos y no conocen a Jehová, la palabra que él ha dicho tantas veces, Yadá. Y en el capítulo 7, versículos 8 al 10, aunque no habla de este espíritu, le quise mostrar lo que produce. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, una ilustración, cuando usted está cocinando una tortilla de rescoldo, pero en este caso en un sartén, si usted no la voltea, se quema de un lado y queda cruda por arriba. No sirve, hay que botarla. Esa es la ilustración. Y Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Ese es el efecto espiritual. No se da ni cuenta. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Dramático. Y esto quiero mostrárselos porque en toda esta rebeldía ciertamente hay un inicio que es humano, pero también hay una participación espiritual que hace a veces muy difícil salir de aquello que no nos conviene. Ténganlo presente porque es parte del ministerio de la iglesia. Claro. Exactamente. Uno es el adjetivo, el otro es el verbo. Los verbos en hebreo, casi todos, tienen dos A.
¿Me entienden? ¿Cuál es el verbo que tú lo anotaste ahí? Sí, eso es el adjetivo o el sustantivo. ¿Y el verbo? Ahí están las tres consonantes. ¿Y qué le vamos a poner entre medio? A. Una A larga y una A corta. Esa es la manera que se construyen casi todos los verbos en hebreo. Tzanach. ¿Entienden? Y cuando entonces se transforma en un adjetivo o en un sustantivo, entonces cambian algunas de las vocales, pero se mantiene la raíz. Y por eso se habla de las raíces originales en estos idiomas antiguos. Las raíces son las consonantes, las tres consonantes que conforman la raíz original de la palabra. ¿Se ve? Bueno, pero es un tema de gramática hebrea. No viene al caso ahora. Estamos terminando. Habiendo entonces ellos comenzado por la rebeldía, se enquista un espíritu de rebeldía, un espíritu de fornicación o de adulterio, y produce cosas. Y esta producción es una rebeldía permanente, constante, no quieren convertirse. Es una soberbia. Y con lujo de detalles, Oseas la describe. Es uno de los profetas más deslenguados en este sentido, juntamente con Isaías. Mira aquí, por ejemplo, en el 5:6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Es la primera señal del conflicto. Dios se aparta. ¿Cuál es el motivo, la razón por la cual Dios hace todas las cosas? Nuestro hilo rector, la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cuál es el máximo del juicio? Se aparta. ¿Ok? 6:5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y sus juicios serán como luz que sale. Qué pasaje notable. Cuando Dios dice algo, para Él es como si fuese ya pasado. Los profetas hablan de cosas futuras, profecías. Pero Dios dice, con las palabras de mi boca, por medio de los profetas, ya los corté, los maté, porque lo que he dicho se cumplirá. Capítulo 6, versículo 7. Cual Adán traspasaron mi pacto. Un pasaje muy interesante, porque de aquí algunos han pensado que en el principio Dios hizo un pacto con Adán, el pacto adámico se llama. Y este pacto, ¿no es cierto?, habría sido roto por Adán en la desobediencia original. Salvo este pasaje, yo no hablaría de que existe evidencia de tal cosa. No me atrevo a decir ni que sí ni que no, pero más que no que sí. Porque esto también se podría traducir, cual hombre traspasaron mi pacto. Recuerden que Adán significa hombre. Entonces podría ser simplemente como los hombres hacen, traspasaron mi pacto. Como lo dice en el siguiente versículo, en 8:1. Porque traspasaron mi pacto, y ahí no usa ningún otro adjetivo ni sustantivo. Se rebelaron contra mí. Sin embargo, también podría ser una ilustración, un recuerdo. Así como Adán en el principio, en un ambiente perfecto, con todas las condiciones, y él, sin pecado previo, se atrevió a transgredir lo que yo le dije que no hiciera, así ustedes hacen lo mismo en un ambiente que recuerda al Edén. Es fuerte. 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Ahí está ese famoso dicho. 9:3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Será como reversar el éxodo. El éxodo es sacarlos de la esclavitud para llevarlos a una tierra buena. Ahora Dios dice, volverán de la tierra buena
a la esclavitud. Y dice en Egipto y en Asiria, pero en el capítulo 11, versículo 5, nos dice que será específicamente Asiria. 9:12, si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Eso es lo peor que le puede pasar. Y fíjese este versículo que es súper notable, en el 9:14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Este es un pasaje tremendo, hermanos. Dice con frecuencia Efraín. ¿Se han dado cuenta? La palabra Efraín significa doblemente fructífero. Y Dios le predice a este doblemente fructífero que vienen sequías y que va a quedar la tierra seca, sin nada. El doblemente fructífero no va a tener ningún fruto. Y llega el minuto donde el profeta en el versículo 14 les dice, sí, Señor, dales eso. Déjeme decirle que esto es un momento muy dramático y que lo van a tener que vivir más de alguna vez en el ministerio. Hay momentos donde la gente se mete por unos caminos tan malos que no queda otra que decirle al Señor, ya no puedo seguir orando por ellos. Déjalos cosechar. Porque tal vez cosechando, en lo profundo del hoyo, vuelvan a ti. Me ha tocado hacerlo pocas veces en el ministerio, porque interceder por la gente es como la reacción natural. Pero llega un minuto cuando el Señor me ha dicho, basta, no me pidas más por él, no me pidas más por ella. No hay caso. Y entonces, hay veces en el ministerio en que uno ora esta oración, que es súper dramática. Señor, dales lo que has dicho. Déjales cosechar para que regresen a ti. No es algo que yo predicaría, no es algo que ando publicando, pero a veces ocurre en el ministerio. Lo dejo para que lo mediten. ¿Por qué pasa? ¿Qué más? Terminamos ya. 10, 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Este es el gran pecado de creer que lo que Dios me da es mío y no entender que soy administrador de los bienes de Dios. Hermanos míos, cuando ustedes tienen casa, cuando ustedes tienen auto, cuando ustedes tienen familia, tienen trabajo, ustedes pueden llegar a creer que eso es suyo. Y casi es natural que así sea, así lo vemos. Y entonces Dios puede decir, ustedes son una frondosa viña, pero que da fruto para ustedes nomás. Y no se dan cuenta que yo les he dado estas cosas para que den fruto para mí. Note que este espíritu que empieza a cegar nos hace ver la vida como la ve el mundo. Y el mundo es esencialmente egoísta y materialista, porque esa es la mentalidad de los espíritus satánicos. Satanás es así. El creyente tiene que aprender a vivir, como decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder de Dios. Vivo para Él y por Él. Esa es la transformación del espíritu que hace que la vida llegue a ser abundante. Pero antes de eso, somos como viña y a lo mejor súper frondosa, pero que da fruto para sí. 10:8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo.
y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Me imagino que han leído esas expresiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está en Lucas capítulo 23, versículos 30 y en Apocalipsis 6, 16, una expresión muy similar. Y nos ayuda a interpretar lo que el Señor Jesús quiso decir en Lucas y lo que Juan quiso decir en Apocalipsis. Cuando llega el minuto del juicio de Dios, aquel que ha vivido en oposición no haya ni dónde esconderse. Y aquí en Oseas se ve súper claro. Ahí es tomar un pasaje claramente interpretado por sí mismo en el Antiguo Testamento para interpretar un pasaje más complejo del Nuevo Testamento. 11:15. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Ahí lo dice con toda claridad y está profetizando más o menos unos 20, 25, 30 años antes de la gran catástrofe de 722 a.C. Oseas 11:7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión. ¿Se acuerda que en el capítulo 11 vimos estas palabras tan tiernas? Bueno, el capítulo 11 también contiene esto, porque va en este pimponeo. Capítulo 12, versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá. ¿Cuál es la palabra ahí? Rib. Fantástico. Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Se olvidaron de mí. En sus pastos se saciaron, son unas vacas. Son unas vacas orgullosas y soberbias que creen que nada les va a pasar hasta que levantan la cabeza y están en el matadero. 13:6. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. ¿Sabían que eso pasaba en estas guerras antiguas, verdad? ¿Lo habían escuchado? Todos los ejércitos en el mundo han sido siempre terribles en los saqueos, en el pillaje, posterior a las batallas. Todavía hoy. En aquella época había algunas prácticas que eran como clásicas. Estas son algunas de ellas. Primero, torturar a los soldados capturados, a los hombres de la ciudad que capturaran, los desollaban vivos, cortaban las cabezas, colocaban la piel sobre los muros y las cabezas en picotas, como advertencia. A las mujeres las violaban, a las mujeres encintas las abrían, tomaban a los pequeños de esas cesáreas así, o a los pequeños chiquititos recién nacidos, a los bebés, los tomaban de las piernas y los azotaban contra un muro. Esas prácticas, hermanos, que son tan salvajes reflejan cómo el ser humano es en realidad. ¿Cómo alguien puede llegar a hacer eso? Pero esa era casi la norma, así se hacía, así se establecía, para que no se levantaran de nuevo en oposición. ¿Qué les puedo decir? Dios advertía y advertía. Y finalmente eso es exactamente lo que vivió Samaria. Las crónicas de aquel entonces dicen que eso fue exactamente lo que pasó con la invasión asiria por 722 a.C. Última cosa que les digo. Oseas se detiene casi en la mitad del libro a hacer una acusación sumamente directa contra los sacerdotes y contra los profetas de la corte. En el capítulo 4, versículos 5, 6 dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré.
de tus hijos. Contra los profetas habla Amós, Oseas, y contra los sacerdotes. Se refiere evidentemente a los profetas de la corte, los profetas que hablaban a los reyes y hablaban para ser agradable a los reyes. Por lo tanto, su lealtad primeramente era con la corte, con el rey, y no con Dios necesariamente. Y este conflicto de los profetas verdaderos con los falsos se mantuvo en toda aquella época. Lo pueden ver en varios pasajes como los que les menciono allí. Léanlos con detenimiento. Pero lo que trata de decirnos es que claramente hizo responsables a estos líderes de la ignorancia en la que vivía el pueblo. La ignorancia en relación con la ley, pero especialmente la ignorancia en relación con Dios mismo. Porque eso en última instancia es lo que haría la diferencia. Y termino esta clase recordándoles el esquema que hemos visto tantas veces. Todo comienza por conocer a Dios. Oseas lo recalca, muchas partes del Antiguo Testamento lo dicen, el Nuevo Testamento también. Conocer por relación, por experiencia. Eso es lo único que va a llevarnos a lo que en términos de relación es amar a Dios. El Nuevo Testamento usa la palabra de relación íntima, agapao, es el verbo amar. En el Antiguo Testamento aquí se usa de preferencia el verbo o la palabra gesed, porque esta es la relación de pacto. Y cuando existe esta relación, entonces vamos a creer. Y creyéndole a Dios, será fácil obedecer. Las religiones siempre parten por acá. Aquí está la tabla de cosas que tú tienes que hacer. Aquí está el código de cosas. Aquí están los estatutos de la iglesia. Aquí están las declaraciones. Memoriza esto. Las religiones parten por acá, pero se quedan vacías. Venimos religiosamente, cantamos las cosas que conocemos, hacemos las cosas que se supone que debemos hacer, pero nos falta esto. Y cuando los profetas, y en eso nos vamos a entretener la clase que sigue, la última, cuando los profetas vieron esto, pero vacío, dijeron, ustedes no aman a Dios porque no le conocen. Y por lo tanto, sin esto, su adoración es hipócrita. No me complazco en sus sacrificios porque no hay gesed. No me interesa porque no me conocen. Eso es el profeta Amós. ¿Dudas? Exactamente. Gesed es una palabra que en el Antiguo Testamento casi se reserva para la relación de pacto. Por el gesed de Dios, el pacto comenzó y el pacto se mantiene. Por el gesed humano hacia Dios es que el pacto también se mantiene. Y cuando los hombres rompen eso, entonces el pacto se quebranta. Porque el gesed de Dios ha de ser imitado por el ser humano en respuesta al Señor y en respuesta a los copactados. De ahí vienen los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc. Y ahí no se usa la palabra gesed. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, tampoco se usa la palabra gesed. Ahí se usa la palabra amor. Pero en el contexto de pacto, ese amor se expresa en términos prácticos en gesed. ¿Me entienden? Es lo mismo que en castellano. ¿Cómo se expresa que amamos a Dios?
¿En qué hacemos? Hacemos cosas de amor. Hacer cosas de amor es, por ejemplo, tener misericordia. Hacer misericordia. Cuando el Señor le preguntó al que le dijo, ¿cómo voy a entrar al cielo? Le dice, ama, tú sabes los mandamientos, hazlo, ¿no es cierto? ¿Quién es mi prójimo para que yo lo ame? Y le cuenta una historia. Y cuando le cuenta la historia del buen samaritano, le pregunta, ¿quién usó de misericordia? ¿Se fijan? Y el tema era el amor al prójimo. Y Jesús dijo, el que hizo misericordia. Y ahí usa la palabra griega con la que se traduce frecuentemente Gesed, que es la palabra eleosune. Pero da lo mismo que la sepan o no, ¿no? Pero es porque el Nuevo Testamento es griego y el Antiguo Testamento es hebreo. ¿Alguna otra duda? ¿Estos profetas de la corte eran personas que tenían el don de profecía o eran charlatanes? Fíjate que es interesante esa pregunta, pero no es fácil responderla, porque había una escuela de profetas. Así que en la corte había profetas verdaderos. Por supuesto, entonces empezó también una imitación. Y en esa imitación, sobre todo en estos tiempos donde se practicaba magia y todas estas cosas, había ciertos dones satánicos que siempre han imitado las cosas de Dios. Así que, ¿eran todos charlatanes? No lo creo. Pero que eran falsos, la mayoría sí. Una pregunta, no sé, tal vez lo he mencionado en otro momento, pero yo no lo he escuchado. ¿Cómo es que, por ejemplo, esta carta de Osea, tan importante, llegaba a todo, o a la gran mayoría del pueblo para que el pueblo lo leyera o la escuchara? Si me imagino que la mayoría de las personas tal vez no sabían leer. Correcto, Nati. Como sí he dicho en algunas oportunidades, los profetas escritores probablemente llegaron a poner por escrito cosas que ellos predicaron. Y estas cosas por escrito, lo más probable es que hayan sido dirigidas a la corte, al rey y a las personas de alta posición, tanto profetas, sacerdotes y la política. Pero el pueblo a lo mejor nunca se enteró de estas cartas. Para ellos eran sermones. Y por eso destacamos que muchas de estas cartas tenían esta estructura homilética de la cual uno puede aprender tanto. De verdad que mirando la estructura homilética uno entiende cómo hacer un sermón para que sea fácil de recordar, de memorizar. Dónde poner los énfasis, dónde meter ilustraciones, dónde hacer el arte. ¿Sí? Entonces, ¿habrán hecho varias copias como para los líderes o habrá sido una carta que no estaría haciendo? En la antigüedad, Nati, lo que sabemos es que la gente que escribía y que cosas se debían multiplicar, como no había fotocopia, ¿no es cierto?, no había impresora, nada de eso, lo que se hacía es que una persona leía el original y otras personas escribían. Se usaba mucho eso, los amanuenses, tiempos posteriores, pero empezó a usar el término. Y se hacía así, tal como están ustedes acá. Entonces, varios de ustedes serían copistas y tendrían en su mesa entonces los implementos necesarios. Y una persona, en este caso digamos yo, voy con el documento leyéndolo lentamente, me voy paseando entre ustedes, lo voy leyendo y ustedes van escribiendo. Y de esa manera se multiplicaban las cartas. Los judíos eran extremadamente minuciosos en que las copias que se hicieran fueran fidedignas. Entonces se revisaban, pero con lujo de detalles. Pastor, usted mencionó que el juicio del que habla Oseas, eso ocurrió efectivamente, pero la parte que habla de la redención, ¿eso es lo que va a ocurrir en la segunda venida? Sí, es una excelente pregunta. El juicio de Oseas en efecto se cumplió, como vimos en el 722 a.C. ¿Cuándo vendría la parte de la misericordia, de la restauración? Oseas no podía saberlo. El pueblo esperaba que fuera lo antes posible y esa es la razón por la cual después de los profetas comenzó toda una época que se llama la época intertestamentaria,
donde había una esperanza mesiánica muy efervescente, porque estaban siempre esperando algo que viniera, que hiciera el cumplimiento de estas profecías y fueran ellos finalmente liberados. Entonces, ya en la época del Señor Jesús, la efervescencia mesiánica todavía existía y era muy, muy potente. Y muchos, ustedes seguramente han leído el Nuevo Testamento, donde dice que muchos antes de él se levantaron diciendo que eran el Mesías. Así es que, en efecto, se esperaba, pero nosotros vemos el cumplimiento en el Señor Jesús y por todos los hechos que fueron después. Entonces, por eso decimos que hay un ya del cumplimiento, porque el pacto nuevo comenzó. Pero no hemos visto todo esto. Falta que se cumpla. Hay un todavía no del cumplimiento de estas profecías. ¿Ya? Se ha hecho un poquito tarde, así es que vámonos a la casa, vámonos a descansar y ánimo con la última clase. Ánimo con la prueba sorpresa que viene. No se preocupen. Ánimo con las tareas. Denle, por favor, para que mejore su aprendizaje. El Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.